silencien los micrófonos. Ustedes van a tener ya con el complemento de todo lo que es el desarrollo de los pilares, en donde van a verlo mucho más profundamente. Lo que vamos a tocar hoy son las principales situaciones en torno a la técnica, que es lo que más nos conflictúa al momento de saber si estamos realizando bien estos procedimientos o no. Las grandes dudas que tenemos con respecto a cómo utilizar los monitores, así como también cómo desarrollar la técnica de aplicación de insulina. ¿Por qué? Porque con respecto a los momentos oportunos y la valoración de glucemia, ustedes ya van a tener un apartado en su dossier para poder leerlo, que si después vemos que necesitan un refuerzo, podríamos llegar a armar una clase de consulta. Y con respecto a insulina también hay especificaciones del tipo de acción y cómo se desarrollan. Por lo tanto, nos parecía pertinente en este tiempo que tenemos de presencial enfocarnos en toda la parte de técnica. Por eso, con respecto a sus expectativas, esto es lo que vamos a trabajar hoy. Lo primero que vamos a trabajar hoy es el tema de automonitoreo. Ya les pongo la presentación. Ahí estamos. Esperen, una de las primeras cosas que voy a hacer va a ser sacarme, para evitar inconvenientes, sacarme de pantalla para que no tengamos estos problemas. Acá está. Ahora sí, automonitoreo. ¿Se ve bien la presentación? Ahí estamos. Ahí está. Bueno, como les he dicho, hoy vamos a hablar de técnica de automonitoreo. Lo primero que tenemos que establecer con respecto a la técnica de automonitoreo, al conocimiento, que básicamente nosotros estamos trabajando con monitores que nos van a permitir medir la glucemia capilar a través de una decodificación de la cantidad de glucosa en una gota de sangre capilar. Esto es lo importante. Si ustedes han trabajado con la doctora en la clase pasada y se encuentra en el dossier también aclarado, esto no es un criterio diagnóstico, debido a que nosotros necesitamos, por favor silencien los micrófonos, debido a que nosotros necesitamos una glucemia venosa para poder desarrollar con propiedad sigue alguien con el micrófono, ahí está, para poder desarrollar con propiedad el diagnóstico. Sin embargo, esto nos ayuda, la diferencia entre la glucemia capilar y la glucemia venosa para el diagnóstico no supera los 50 miligramos por decilitro, no es diagnóstica, pero es orientadora. Y por lo tanto, nos permite a nosotros tener una mejor imagen de lo que está sucediendo a nivel metabólico interno de nuestro paciente. Por eso, ¿qué es lo que nos permite el automonitoreo? Establecer esto, los niveles de glucosa, y pararnos en el primer momento de una información objetiva y real con respecto a lo que está pasando dentro del paciente, y poder establecer ya el primer criterio determinante para poder tomar después una serie de medidas. O sea, saber si el paciente está con el azúcar baja, o sea, hipoglucémico, o está normoglucémico, que es el objetivo metabólico que vamos a buscar con el tiempo a través de nuestros tratamientos y la interacción de los 4 pilares, o bien el paciente se encuentra en hiperglucemia, o sea, con la glucemia alta, y por lo tanto requiere modificación del resto de los pilares del tratamiento tendientes a poder cumplir los objetivos metabólicos que los lleven a la normoglucemia. Es así que nosotros vamos a ver la importancia que tiene el automonitoreo. Nosotros normalmente comenzamos por aquí la educación, no porque ninguno de los pilares sea más importante que el otro. Esto es importante, los 4 pilares siempre asocian en todos los cursos que vamos, y nosotros también, son las 4 patas de la mesa. Ninguna es más importante que otra. Todas tienen un peso distribuido equitativamente para poder sostener la mesa. En este caso también. Pero cuando hay que comenzar a contar, se comienza a contar por el automonitoreo, porque es el que nos va a permitir a nosotros pararnos en una situación objetiva para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a llevar por los síntomas que nos contaba la doctora en el primer encuentro, recuerden que la sintomatología tanto de hiperglucemia es tan inespecífica, mucho más en pediatría,
que nos puede llevar a nosotros a considerar que estamos ante una hiperglucemia y esa misma sintomatología corresponde a cualquier otra situación en el niño y no necesariamente a una descompensación metabólica. Esto a nosotros nos da un valor real de lo que está pasando a nivel de glucemia internamente en nuestro paciente. Y con esto vamos a poder, como les he dicho, hacer la interacción de la insulina, la actividad física y la alimentación. O sea, realizar la adaptación de los otros tres pilares tendientes a poder cumplir los objetivos metabólicos, que no es nuestro único horizonte, sino nuestro principal horizonte en pediatría es que el niño pueda alcanzar su crecimiento y desarrollo normal y pueda tener una vida plena dentro de las pautas de la vida pediátrica. Entonces, sin sentirse mal, sin dejar de hacer sus actividades, va a poder llevar una vida, una instancia pediátrica de desarrollo normal. Para hablar de automonitoreo, el que yo les coloco aquí es el que ustedes, si tienen acceso a los monitores del Ministerio de Salud de la provincia, es el que más van a ver. Por eso es que es el que yo coloco para que ustedes lo puedan ver. Perdón. Que es el OnCall Plus. Este tiene varios componentes. La mayoría de los monitores vienen con los mismos componentes, o sea, vienen con el monitor de lector de glucemia capilar, que es el que nos permite determinar numéricamente cuál es el valor de glucemia, las tiras reactivas que tenemos, o sea, que corresponde este frasco a este monitor, el portalanceta, que son distintos en cada uno de los monitores y que viene con sus lancetas específicas para realizar la punción capilar. Y en este caso, con las lancetas, en el caso del OnCall Plus, viene con un líquido activo, un líquido en base de glucosa, que es el que nos permite chequear que el aparato se encuentra en condiciones, lo cual es importante que lo tengamos a la mano, por lo menos nosotros, dentro de lo que es el control del equipo de salud, debido a que esto nos va a llevar a chequear que ese monitor anda bien o no. Una de las principales cuestiones que tenemos que ver es la característica del monitor. El monitor tiene características muy específicas. Primero nos determina la fecha y la hora. O sea, nosotros cuando iniciamos, ya sea por primera vez el monitor o cuando realizamos el cambio de pila en donde vuelve a la situación de cero, tenemos que cargar la fecha y la hora en la cual nos encontramos. Esto nos va a permitir tener un registro en tiempo real de lo que estamos controlando. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante lo importante que es llevar el registro por escrito. ¿Por qué razón? Porque si tenemos algún tipo de falla en el registro de fecha y hora, si se han olvidado de actualizarlo, algo que sucede mucho en pediatría, los niños suelen tener contacto directo con su monitor porque tienen que familiarizarse tocando y usando y conociendo el monitor que lo va a acompañar en el transcurso de su vida. O sea, esto no es el celular que yo voy a decir, no lo toques porque lo vas a romper. No, muy al contrario, el niño debe tener contacto con el monitor porque va a terminar usándolo. Pero en ese contacto, como todo artefacto electrónico que tiene contacto un niño, es como que se llama la desgracia. Muchas veces los niños sacan las pilas, vuelven a colocarla y cuando nosotros tomamos el monitor, nosotros conscientemente no hemos hecho ninguna modificación, pero esto ha desprogramado la fecha y la hora. Entonces, fiarse de la fecha y la hora para poder llevar un registro del control de glucemia, que después vamos a ver, es importantísimo al momento de poder establecer las pautas de tratamiento y las modificaciones si fuesen necesarias, va a ser un problema si hay un cambio de hora. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga en el monitor un registro de las 12:30 pasada del mediodía, que sería la hora del mediodía, con un control de una hipoglucemia en 50, 60, por favor silencien los micrófonos, hay un micrófono muy activo, ahí está, gracias. Entonces, si yo a esa hora tengo una hipoglucemia, habiendo el niño teniendo ya despierto más de 4 o 5 horas, habiendo desayunado, habiendo realizado actividad física, habiendo comido, y la verdad es que tengo que reconsiderar qué es lo que está pasando. Pero en realidad el control ese había sido a la mañana.
en el alta, cuando se levantó de la cama. No es lo mismo una hipoglucemia a la mañana que una hipoglucemia en el transcurso del día. Pero como yo tengo erróneamente el registro de la fecha y la hora de mi monitor, cuando el médico ve a través del registro del monitor, va a tomar decisiones en base a datos errados. Si bien las decisiones se toman en un conjunto de circunstancias, es importante que tengamos correctamente todos los elementos necesarios para esa toma de decisiones. El monitor tiene la capacidad de grabar memorias de registro de 30 días y normalmente por ahí nosotros tenemos un poco más de 30 días en demora de ver a nuestros pacientes, con lo cual estaríamos perdiendo información valiosa. Básicamente, estos monitores funcionan con lo que se llama pila botón. Estas son las especificaciones. La duración de una pila es aproximadamente 1000 mediciones o un año, que es lo que dura la pila. Lo cual es importante que tengamos en cuenta mucho más dentro del equipo de salud. Esto es algo que yo siempre sugiero porque tienen contacto muchas personas y porque tienen contacto los niños con el monitor, que siempre que cambiemos la pila, coloquemos una cinta bloqueando la pila, colocando la fecha y la hora en la cual hemos cambiado, y un mes antes podamos tener compradita la pila y guardada para que cuando el monitor esté llegando a su vida útil, la pila me refiero, podamos realizar el cambio y evitemos cualquier complicación en una situación en donde necesitamos y nos falle el monitor. Como les he dicho, tiene una pantalla de cristal líquido que es la que nos permite visualizar, y en el caso del monitor que nos da el ministerio viene con un chip. Ya la mayoría de los otros monitores han cambiado este sistema. Lo importante que debemos saber es que este chip viene dentro de cada frasco y debe cambiarse con cada frasco porque el chip es el que nos permite la lectura de ese frasco de tiras para que el aparato no las rechace y las pueda leer correctamente. Por lo tanto, es importante que cada vez que abramos un frasco hagamos el cambio del chip decodificador, que nos va a permitir poder leer. Tiene un botón de memoria para poder explorar las memorias y un botón de encendido. Y el lugar, el puerto, en este caso de este monitor por donde se coloca la tira reactiva, es por arriba. La funcionalidad del aparato es muy básica. Siempre nosotros recomendamos que el aparato se utilice apagado. ¿Por qué razón? Porque cuando prendemos, por ahí estamos explorando la memoria, hay aparatos que ingresan directamente chequeando los códigos, con lo cual podemos nosotros tener, y nos ha pasado, en donde hay una lectura apresurada, se ha prendido el monitor y en realidad lo que se está leyendo es el código y no se está leyendo la glucemia, se sacó la tira y se anotó eso. Entonces, son errores que suelen pasar, por eso nosotros sugerimos que cuando se utilice el monitor, este funcione apagado. Cuando se coloca la tira en el monitor, y esto es apto para todos los monitores, el monitor se enciende y se chequea solo. Yo coloco la tira, el monitor se prende, se chequea solo, y ahí recién, cuando sea el momento, nos va a pedir, como se ve aquí chiquitito, pero siempre se pide una gotita, que es cuando ya nos habilita a colocar la gota. Recuerden, no son sumergibles, no están sellados al vacío y son muy sensibles al cambio de temperatura, principalmente porque tienen un lector y tienen cristal líquido. Son muy sensibles a los golpes y tienen una variabilidad de 50 miligramos por decilitro para arriba y normalmente para abajo no los tienen. Esto es importante porque lo podemos chequear con el líquido de confirmación, en donde ustedes van a ver que detrás del frasco de cada una de las tiritas tienen una confirmación de que si ustedes utilizan la tira y colocan el líquido, ese líquido tiene una concentración que les tiene que aparecer en el monitor chequeando de que está bien. Si la variabilidad de ese resultado es más o menos 50 miligramos por decilitro, estamos dentro de lo tolerable en el error del monitor. Si supera, ese monitor ya no se encuentra funcionando. Recuerden, los monitores no son eternos, tienen vidas útiles, algunos son de 2, 3 años, pero la verdad es que hay que cambiarlos cada determinado tiempo y chequearlos. También cuando no tenemos el líquido para chequearlo, lo importante por ahí es chequearlo cuando vayamos a hacer un control de glucemia venoso. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos de la jeringa la misma gota de la misma sangre que hemos sacado y ahí podemos chequear también tomando en cuenta que son más o menos 50 el grado de error.
Como les he dicho, viene acompañadas por tiras reactivas que son normalmente plásticas, pequeños trocitos que disponen de un espacio en donde vamos a colocar la sangre. Por favor, silencien los micrófonos. En un espacio donde vamos a colocar la sangre y en otro espacio que es el que va a tener contacto directo con el lector para poder decodificar esta información. Esta ventana verificadora donde yo coloco el volumen sanguíneo, básicamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene un líquido que hace una reacción química separando e identificando la glucosa de la gota de sangre que yo he dado y permite que este lector, el monitor, a través del envío de la información de la concentración, lo baje en resultado numérico. Pero lo importante que tenemos que saber es que aquí hay una sustancia química. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta que si estamos trabajando con sustancias químicas, vamos a tener que trabajar con la precaución de conservarlas en la situación que corresponde para evitar cualquier alteración que nos lleve nosotros después a tener una falsa lectura. Esto implica que el frasco siempre debe estar cerrado. No tenemos que fraccionarla, esto de sacarlas, ponerlas todas en la mesa, contarlas y ponerlas en otro frasquito, ha implicado una manipulación y una pérdida y demasiado tiempo oxidándose con el oxígeno que impide, que después puede llegar a dificultar la muestra o que puede llegar a dificultar la lectura química de la sangre. No es bueno sacar cintas de un frasco a otro, por lo que yo les he mencionado, algunos de los monitores trabajan con códigos y principalmente mantenerse alejada del frío y del calor extremo. O sea, la insulina va en la heladera, no las tiras reactivas. Muchas veces nosotros colocamos en salas, en CAPS, en hospitales, las cosas en heladeras que buscamos que tengan más protección de agentes externos, ya sea de polvo, de suciedades, de personas que puedan llevarse algo o bien de bichitos que anden dando vueltas, que gracias a Dios cada vez tenemos menos, pero hay. Entonces los colocamos como que en la heladera es el lugar más apropiado para guardar y almacenar. En el caso de las tiras no es el lugar apropiado para el almacenaje de las tiras. Son sensibles, por favor los micrófonos, son sensibles al frío y sensibles al calor extremo. Y siempre debemos verificar la fecha de vencimiento. Tengamos en cuenta algo. Hay muchos mitos en torno a la fecha de vencimiento es ahora y puede utilizarse 3 meses más. La fecha de vencimiento está puesta porque legalmente la empresa se hace responsable por el control de glucemia hasta esa fecha. Fuera de esa fecha puede funcionar como puede no funcionar. La responsabilidad legal de la empresa excede a esa fecha porque ha comprobado que fuera de esa fecha se producen inconvenientes en la reacción química. Por lo tanto, si nosotros queremos dar un buen servicio o queremos cuidar bien a nuestros pacientes y a nuestros niños, es importante que cumplamos con las normas de verificación de fecha de vencimiento para evitar estos errores que nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Como les he dicho, también el monitor va acompañado de dispositivos para la colocación de lancetas, que es el que nos va a permitir realizar la punción capilar. Estos son graduados y reutilizables, son de uso individual absolutamente porque tienen contacto con restos biológicos como es la sangre y por lo tanto son de uso personal. Esto es importante porque ustedes aquí en la imagen tienen dos tipos. Este azul que ustedes están viendo son los que tienen lancetas individuales igual que el que tenemos aquí desglosado en la imagen. Pero después en los monitores Accu-Chek viene este, que tiene tambores que son de rotación. Ya enseguida les voy a mostrar cuando volvamos a mí. El problema con el tambor de rotación, ¿cuál es? Que tiene muchas lancetas en un mismo tambor, pero que si yo lo voy a utilizar con diferentes pacientes, corro un alto riesgo de no haber girado el tambor y producir la punción de un paciente con la lanceta que se ha punzado a otro paciente, y todos sabemos en salud esto es un delito grave. Falta de conocimiento no justifica esto, por lo tanto normalmente desestimamos que usen este tipo de lancetas, pero si el paciente lo usa en sí mismo, esto es lo más recomendable porque va a tener un tambor que tiene muchas lancetas y que por lo tanto va a tener una vida útil mucho más prolongada.
El portalanceta es importante, es un dispositivo retráctil. ¿Qué implica eso? Que sobre este límite que tiene la lanceta, si ustedes tocan, no la van a tocar. Si ustedes lo manipulan, no van a tener contacto ni con la punción. Pero el dispositivo nos va a permitir que cuando nosotros hagamos el disparo, en una milésima de segundo, este dispositivo lleva una lanceta, produce una punción superficial para que obtengamos sangre de tipo capilar, no necesitamos punción profunda, solo superficial. Ingresa superficialmente y vuelve a su estadio escondido como una tortuga, por lo tanto, no produce punciones profundas, no produce dolor, no produce abundancia de sangre ni inutilización de la yema por dolor, de la yema del dedo por dolor. Por lo tanto, es el mejor dispositivo. Por ahí nosotros tendemos a realizar punciones en el apuro o en la falta de insumos manualmente, que ya es un inconveniente porque manualmente nunca tenemos la velocidad y encima tenemos el exceso de fuerza para el ingreso, lo cual implica que vamos a lesionar tejido muy por debajo del tejido capilar subcutáneo y vamos a ingresar en el dedo con todo lo que implica el proceso de cicatrización y el dolor y abundante sangre que no es necesaria. A la macana se va a tener tanta sangre si necesito una microgota, ni una gota, una microgota. Recuerden que una microgota es la gota dividida en 3 partes. Eso es todo lo que se necesita para este tipo de punzores, para este tipo de monitores, y por lo tanto nosotros vamos a realizar una punción más profunda que va a producir lesiones. Así que esto tenemos que tomar en cuenta. A eso le agregamos de que lo estamos haciendo con agujas. ¿Qué implica la aguja? Un dispositivo mucho más grueso y un dispositivo que no es compacto, sino está calado en el medio, está perforado, lo cual implica que va a tener restos biológicos y va a producir mayor lesión, va a producir una lesión en círculo mucho más grande. Entonces esto tenemos que tener en cuenta. La graduación que se utilizan para niños con la graduación 1, que implica 1 milímetro de ingreso, es suficiente. ¿Por qué razón? Ya les voy a enseñar la técnica apropiada para que con mínima punción se obtenga una mayor cantidad de sangre y evitemos la inutilización del dedo. Recuerden, si nosotros ingresamos profundamente, los dedos duelen. Si los dedos duelen, los niños no lo quieren usar. Entonces disminuyen la capacidad de agarre y esto también lleva a una situación en donde el paciente después no quiere monitorizarse. Entonces, esto lo va a acompañar. Al niño lo vamos a monitorizar de 4 hasta 6 veces por día, si no es más. Si yo voy a pinchar esos deditos de 4 o 6 veces, tengo que ser amable con los dedos. Tengo que ser amable con el paciente para que el paciente retribuya esa amabilidad continuando su tratamiento. Es solamente él el que sabe lo que siente. Entonces tengamos cuidado y escuchemos a nuestros niños. Como les he dicho, es un dispositivo cilíndrico que tiene una lanceta estéril que está graduado y que nos permite una punción en una milésima de segundo. Se apoya sobre los laterales del dedo y ahí se realiza el disparo. Como les he dicho, la característica de la lanceta es que es compacta. Ya sea vienen de doble filo, que en Argentina pocos se producen, y la aguja compacta que se llama, pero que a diferencia de las agujas no tiene la perforación en el medio que nos permite transportar un líquido desde la jeringa hacia el interior del cuerpo, sino es toda compacta. Este hecho de que sea toda compacta permite que el bisel sea mucho más pequeño, que no sea tan alargado como se necesita para el ingreso de una aguja. Por lo tanto, que se doble con menos facilidad que se dobla una aguja. Y esto aumenta la posibilidad del uso reiterado de esto. A la vez, al ser compacta, no permite que queden restos biológicos internamente y está recubierta por un líquido bioactivo que nos va a permitir poder utilizarlo más de una vez. Y como ustedes verán, son extremadamente pequeñitas. Entonces, siempre tenemos que estar viendo de que tenga un tapón de seguridad. Si el tapón de seguridad no lo hemos sacado nosotros, tenemos que tener cuidado porque puede ser que ya ha sido utilizada. Tenemos que ver que no se haya doblado, ¿ok? Y que nunca compartamos.
es importante que tengamos en cuenta, esta clase de elementos no se deben reutilizar. Pues estamos hablando de la utilización individual de cada paciente. Sí o sí no se debe reutilizar cuando estamos hablando de la utilización institucional, en donde vamos a tener varios pacientes, se desecha entre paciente y paciente. Pero también nos va a tocar a nosotros hacer las recomendaciones con nuestros pacientes para que lo desarrollen a este procedimiento en el domicilio. ¿Qué es lo que pasa en el domicilio? La cuestión económica es importante. El paciente, si va a ser él el que lo va a usar, lo puede usar de 4 a 5 veces a la lanceta sin que ésta pierda ni el filo ni la capacidad de profundidad. O sea que podemos tener una lanceta utilizándola durante todo el día sin producir lesiones de mayor importancia. No así cuando trabajemos el tema de aguja. Como les he dicho, el paso a paso para la realización del automonitoreo. Tenemos que lavar bien las manos con agua y jabón. No se recomienda la utilización de alcohol para la limpieza de la zona de la punción. El objetivo es lavar las manos con agua y jabón para poder sacar toda la grasitud y los microorganismos que se encuentran recubriendo y donde puede quedar atrapado algún tipo de contacto con glucosa que haya tenido el paciente, lo cual implica que este paciente, si ha tenido contacto con algo que tiene azúcar y yo doso esa mano sucia, entonces voy a estar dosando el azúcar del dedo. Secamos bien las manos. Lo recomendable siempre es, primera pauta, lavar las manos con agua tibia. ¿Por qué razón? Porque una mano caliente, una mano tibia, se pone colorada, tiene mayor cantidad de irrigación de sangre a nivel superficial, lo cual va a implicar que con menos punción vamos a tener mejor acceso a la cantidad de sangre necesaria. Colocamos la tira reactiva primero en el aparato, no pinchamos el paciente primero, porque si no vamos a tener el aparato que no me funciona y el paciente que ya lo he pinchado. No, primero controlo que el aparato funcione, se chequee. El aparato me pide a mí la gota y dura entre 20 y 30 segundos la solicitud. Cargo el bolígrafo para pinchar, agarro la zona, la yema del dedo, que ya he lavado previamente, presiono, realizo la punción, relajo, cuento 1, 2, 3 y llevo, como les muestra la imagen, desde la palma de la mano con leve presión hacia la yema del dedo, la concentración de sangre que tiene la palma de la mano, y voy a ver que de la nada aparece la gota. Si nosotros realizamos una punción y después estrangulamos el dedo, no vamos a obtener ningún resultado. Esto es importante que veamos. O sea, el procedimiento, y aquí voy a detener el compartir y quiero mostrarles, el procedimiento es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando yo selecciono trabo, colorado, punzo, una vez que yo punzo, relajo, no voy a obtener nada ahí. Porque si yo punzo y ahí nomás quiero sacar, yo lo único que voy a estar es intentando sacar ese poco de sangre que he dejado ahí y va a costar porque no estoy teniendo presión. Pongo colorado, punzo, relajo, 1, 2, 3, llevo de la mano y ahí voy a obtener una gota importante de sangre para poder realizar la punción. Tengamos en cuenta esto al momento porque ¿qué suelen hacer? Punzan y aprietan y exprimen un dedo que no he dejado que vuelva el contenido sanguíneo al corazón, que haga un latido y que el corazón me ayude con su presión y su volumen a obtener una gota importante. Trabajemos con el cuerpo, no en contra del cuerpo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque si no, saco primero en la imagen, después no pueden tener una buena... Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y el registro, y importantísimo con el día y la hora, o en algunos registros vamos a ver que tiene prealmuerzo, o sea, previo a la comida, que es parte de los tipos de controles de automonitoreo. ¿Qué es lo que van a encontrar en los códigos de error? High. ¿Qué significa high? Más de 600 miligramos por decilitro no dosa el aparato. O sea, tenemos nuestros pacientes en una hiperglucemia grave.
LON, LO, estos son códigos universales aplicativos a todos los monitores, menos de 20 miligramos por decilitro. Puede ser un error del monitor, pero puede ser una hipoglucemia grave. Importante que lo tengamos en cuenta. La marcación de la batería solo aparece en el monitor cuando ya no es una batería óptima para la lectura y en ese momento va a dejar de dosar. Por eso es importante que nosotros preveamos que va a durar un año y la cambiemos 11 meses, a los 11 meses y estemos tranquilos y seguros. En los monitores que vienen del ministerio, esto les va a aparecer las 3 rayitas y el código cuando no hayamos colocado el chip y por lo tanto el monitor no tenga ningún código para poder leer ningún frasco. Y así coloquemos las tiras que coloquemos, no va a producir nada. Y el error E1 es ausencia de tira. Pero si yo coloco la tira, quiere decir que la tira ha tenido algún inconveniente en su conservación que no está pudiendo ser utilizada. Normalmente los errores que vamos a tener, los más comunes son estos. Errores mecánicos, en donde hemos sometido a temperaturas, a golpes, no tiene la pila el monitor, pero la mayoría de los errores son errores humanos que los vamos a poder prevenir siguiendo los pasos y las técnicas y conociendo el aparato y viendo lo útil que son para poder realizar este control y pararnos en un valor objetivo y cierto y poder realizar las adaptaciones del tratamiento. Como les he dicho, estos son distintos tipos de registros que van a tener ustedes de los controles de glucemia que a nosotros nos van a permitir observar de una manera horizontal cómo se ha desarrollado un día y la interacción entre una comida y la otra para ver cómo funciona el tratamiento integralmente, así como también cómo está una situación específica, por ejemplo, el despertar del paciente, para ir viendo modificaciones del tratamiento. Por eso es tan importante que el registro acompañe al paciente, que nos va a permitir a nosotros la lectura, y en el caso de ustedes, que son equipo de salud, que hacen consultas con nosotros, o bien que nos derivan los pacientes, cuando vengan ellos con el cuadernito, o ustedes pueden hacer estos cuadraditos que lo van a ir controlando, por ejemplo, en la UPA, viene todos los días a la mañana y realizan los controles, nos mandan la fotito. 3, 4 días nosotros nos permite ver íntegramente lo que está sucediendo con la glucemia. Un valor aislado, la verdad, es que no sirve, pero no diagnóstico. Y como les he dicho, esto aporta información imprescindible para un buen control terapéutico, es parte del paciente y de su equipo tratante. ¿Ok? Doctora, ¿cómo vamos con el tiempo? Estoy siendo bastante rápida, pero tenemos que hablar ahora de, si no hay ninguna pregunta, tendríamos que hablar ahora de insulinoterapia y técnica de colocación. No sé, ¿seguimos o está el doctor Stemri? Si quiere, hacemos un parate. Doctora Luna. Bueno, sigo, cualquier cosa me detienen. Yo digo que sigamos 5 minutos más, Inti, y después le damos el lugar al doctor Stenberg. Bien, cuando usted me diga, corta y yo corto en ese momento, y como les he dicho, son temas muy extensos, si quiere podemos armar otra jornada para poder ampliarlo un poco más. Obviamente está lo bueno ampliaríamos. que nos digan los médicos y los enfermeros, los agentes que están conectados, si les sirve esto a ellos. Yo sé que sí, porque varios nos han pedido. Entonces, para ampliar un poco más, está bueno que nos digan si quieren que ampliemos algo más de automonitoreo y insulinas, que no hablemos nada todavía. Claro. Pueden escribir o por sea, el chat. podríamos reforzar esta clase dando ya una base de cuál es el significado del automonitoreo y de cuáles son los tipos de insulina y profundizar mejor. Silvia nos pregunta cuál es el glucómetro recomendado. ¿Hay mejores? Sí. Accu-Chek es una de las mejores marcas, tiene una vida útil larguísima, 5, 7, 8 años. Hay personas que tienen hace 10 años un monitor sin ningún inconveniente, no tiene el problema del código, tienen hoy mucho mejor acceso a la tecnología, en donde nosotros podemos hacer la bajada, no se desprograma con facilidad, es de acceso rápido, es muy buen aparato, y es de acceso a todos. También los que vienen de Johnson, el One Touch es muy buen, y el Freestyle, que es uno de los últimos, que es digital, que es el que está trabajando el Joseph,
muy bueno también, igual que la Accu-Chek, muy modernos, tienen una muy buena bajada para poder bajar por Bluetooth la información y que nosotros lo veamos en curvas, que esto nos va a dar a nosotros un mejor parámetro de movimiento de la glucemia. Así que esto es importante. Si encontramos otros aparatos, hay muchos otros, siempre veamos que no son tan fiables y por lo tanto requieren que los controlemos cada determinado tiempo, un mes, 2 meses, lo chequeamos. Pero estos que yo les menciono, estos tres, el OneTouch, el Freestyle y el Accu-Chek, se controlan solos prácticamente, son muy, muy buenos. De lo que es monitor de glucemia capilar. Después tenemos otros enamorados con la doctora, que son los monitores de glucemia continua, que son para otra clase de tecnología, que estaría buenísimo que los muestren y que los vean. Cómo va rotando el pinchazo en los dedos. Lo importante es la lateralización. Nosotros comenzamos con los dedos, una vez me corrigió una maestra los dedos inútiles, me parece, doctora, que sería bueno cerrar el tema este de automonitoreo y dejar para otra clase el de insulina para que podamos trabajar todos los temas, no sé qué es. Excelente, Sugiere usted. sí, me parece excelente. Me parece Para que excelente. mandemos a las apuradas y Sí. nos dicen, si quieres armamos en virtud de los tiempos que tengan, yo no tengo inconveniente con los tiempos, armamos uno tranquilo de insulina para que lo Buenísimo. puedan ver bien. Sacamos las dudas de Buenísimo. automonitoreo ahora y entonces así te liberamos a vos, Cinti, y después continuamos con el doctor Stenberg. Perfecto, listo. Excelente. Entonces aquí me preguntaban el pinchazo de los dedos y la rotación. Esto no es como cuando colocamos insulina en donde seguimos las agujas del reloj y vamos viendo de no pinchar el mismo lugar. Estamos hablando de un diámetro de dedo en donde vamos a pinchar varias veces el mismo espacio, pero si nosotros, primera cuestión, lo hacemos con los punzores capilares, como estamos pinchando el tejido superficial y no ingresando por debajo del tejido subcutáneo, la cicatrización no tiene que durar más de 6 a 24 horas de cierre completo de esa zona, o sea que no vamos a estar pinchando 2 veces en el mismo lugar. Primera pauta, lesionando mucho. Segunda cuestión, importantísima, antes que la rotación, es no limpien. Miren lo tajante que soy, salvo en el hospital, en la UPA, donde tengo contaminantes, no limpien ni con alcohol en gel, ni con alcohol los dedos. El alcohol seca y agrieta. Una piel seca y agrietada no cicatriza y ahí tengo lesiones y callos. Si yo tengo callos en los dedos, tengo que ingresar más profundamente para sacar la sangre, independientemente de que yo haga los ejercicios necesarios para poder sacar la gota de sangre. Y esto en adulto es molesto, en pediatría es desalentador completo. Después, ¿qué sugiero yo? ¿Por dónde empezamos? Por estos dedos. No, no empecemos por los dedos que utilizamos en la pinza para el agarre, principalmente los niños. Con eso agarran los lápices para colorear, con eso agarran la lapicera para hacer los deberes, con eso agarran los juguetitos y los autitos y las muñequitas. ¿Por qué le vamos a causar dolor en algo que para ellos tiene que ser satisfactorio? Comencemos por los dedos que se utilizan en movimientos gruesos y grandes y no en movimientos pequeños, que son dedos de complemento en la pinza, que son los últimos 3 dedos. Dedito pequeño, meñique, el dedo anular y el dedo medio. Estos dedos se utilizan en grandes procedimientos y no requieren tanto grado de sensibilidad y por lo tanto, si son dedos con menos sensibilidad, tienen menos sensación al dolor, tienen una mejor captación. Entonces, cuando pregunta la compañera Micaela, con respecto a la rotación, yo te sugiero comenzar por estos dedos. 1, utiliza este, primer control, segundo, tercero, cuarto, vas al otro día y vas a volver al segundo día en el tercer control recién al mismo dedo. Ya le has dado tiempo de sobra a que ese dedo descanse, tomando en cuenta de que tomas un lado y después tomas el otro para poder realizar la punción. Estos son los elementos para rotación. No es una rotación preestablecida, son sugerencias que hacemos nosotras con años de niñitos que me mezquinan los dedos. Otra cosa importante, los dedos de los pies también existen. Si bien es incómodo y tenemos los niñitos, cada vez tenemos dedos más chiquitos y utilizamos los dedos de los pies, limpiando con agua tibiecita, calentando los dedos, es lo mismo.
pero es un buen dedo para usar, por ejemplo, en una punción a la mañana, cuando el niñito no ha pisado, y lo usamos a esa punción en ayunas cuando son chiquititos. Ya cuando andan corriendo ya no es incómodo para ellos, pero los dedos de los pies son alternativas viables para poder sacar la muestra de sangre. ¿Qué otro lugar? Y ya entramos en enfermería un poquito más compleja. La palma de la mano. Con la mano caliente de los laterales de la zona del dedo gordo y de los laterales de la mano podemos obtener sangre también por punción. Y en bebecitos, eso sí lo he hecho yo por ahí en terapia intensiva, de los lóbulos de la oreja. Buen sangrado y también es un buen, ahí está, el pabellón de la oreja se puede, Estela me pregunta, sí, se puede. Yo he realizado punciones en niños en terapia intensiva para evitar cualquier otro pinchazo, estaban edematizados, el lóbulo de la oreja no se edematiza, tiene una buena irrigación capilar, entonces yo puedo de la punta limpiarlo, punzar y obtener una sangre sin generar ninguna molestia, tiene escasa sensibilidad y por lo tanto no va a molestarlo al niño. Y es una punción que si yo lo acostumbro, la podemos hacer dormida y ya tenemos otro lugar más donde punzar. Así que sí, no es el pabellón de la oreja, es el lóbulo de la oreja. El pabellón de la oreja es doloroso, es cartilaginoso y por lo tanto tiene escasa cantidad de sangre y vas a apretar y vas a lastimar. Entonces, lóbulo de la oreja sí, es un lugar habilitado para la colocación. ¿Qué más me pregunta? Ah, bueno, Micaela me preguntaba por esto mismo de la rotación. ¿Agua tibia? Sí, agua tibia es lo que yo recomiendo siempre para el lavado de la zona. Recuerden, el lavado de la zona tiene el objetivo primero de sacar cualquier resto de azúcar de contacto. Nunca se olviden, los chicos tocan cosas que nosotros no vemos, por lo tanto, tocan cosas con azúcar. Y después, la zona esta, lavada con agua tibia, tiene mejor irrigación sanguínea. Buen día, doctor Stenberg, ya lo he visto llegar. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí de la casa. Así que bueno, Bueno, le dejo la clase toda suya. Si les parece, se ponen en contacto con la OCDE y con la doctora. Reprogramamos una solamente de insulina, que teníamos aquí todo preparado para trabajar. Así lo trabajamos desde la técnica tranquila, con muñecos y con otra dinámica que sabemos utilizar. Y los dejo aquí con el doctor para hablar de actividad física. Cuídense, cariños. Gracias, Cintia, muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy el doctor José Stenberg, yo soy médico cardiólogo infantil y soy médico deportólogo. Y bueno, le agradezco a la doctora Carolina que me haya invitado a participar de esta actividad que a mí me apasiona y creo que es de fundamental importancia, ¿no? En principio, agradecerles a ustedes también por estar ahí, por brindar su tiempo, que es lo más precioso que uno tiene. Esta charla va a tener como primer objetivo y el más importante para mí es que lograr convencerlos. Entiendo que estoy hablando fundamentalmente para el personal de salud. Por eso es la cuestión de convencerlos de que la actividad física es fundamental para la salud, es esencial para conservar y o recobrar la salud. En este sentido es que voy a orientar esta charla, ¿no? En principio, digo convencerlos porque si pudiéramos hacer una encuesta y ver cuántos de ustedes hacen 30 minutos de actividad física cada día durante 5 días a la semana, lo más probable es que no superemos a las estadísticas sobre la población general, que habla de un 50 a 60% de sedentarismo. Por tanto, esto habla de que ustedes no es que no quieren cuidarse y son efectores de salud, todos quieren conservar la salud, pero sí habla de que tienen un concepto intelectualizado de que la actividad física es importante, pero no lo demuestran así. No quiero que no quieran cuidarse, sino que no tienen como prioridad esto, ¿no? Vamos a ir como vamos a hablar de chicos, vamos a hacer un paralelismo con otras generaciones que eran más sanas que nuestros niños.
Supongo que estoy hablando con muchos coetarios míos, más o menos entre 40 y 50 años, más o menos. En definitiva, tratando con la generación que difícilmente haya estado 3 a 5 horas delante de una pantalla y picoteando de una heladera. Lo más probable es que, como me ha pasado a mí, he tenido una infancia y una adolescencia muy activa, jugando en la calle la mayoría, luego en un club, jugando, corriendo, haciendo carreras, fútbol, jugando a pilladitas, a esconderse, a trepar un árbol, una tapia, una tribuna. En el caso de las mujeres, por ahí un tanto más delicadas, con jugar al elástico o a la rayuela y demás, trabajos de coordinación muy efectivos. Y si nos fijamos desde la parte de la actividad física, estamos hablando de empujar, correr, jalar, trepar, todas bases para la fisiología del desarrollo de las capacidades físicas, ¿no? Si nos fijamos, pensamos en la escuela que tuvimos nuestros compañeros en esa época, pensemos cuántos niños con sobrepeso importante había, el gordito del aula se decía, ¿no? Generalmente había uno, ¿sí? Y generalmente estaba al fondo, eso no era una casualidad, ya estaba excluido desde niño, ¿sí? Es la misma exclusión que sentirán esos niños ahora, con la gran diferencia es que ahora tenemos un 40% aproximadamente de niños con sobrepeso, 20 a 25% de niños con obesidad. Esto ha crecido tremendamente. Y si nosotros no logramos hasta la adolescencia invertir los criterios de hábitos que tienen estos niños, que son perniciosos y que los llevan a esta situación, el 80% de ellos van a ser adultos con obesidad. Por tanto, con una carga de patología muy importante. Entonces, ¿qué paciente le llega al médico que trata a adultos? Un paciente con hábitos perniciosos, muy aferrados, que si en la niñez es difícil volverlos atrás, se imaginarán que en el adulto es mucho más difícil. Esto lo sabe el médico de adulto y cumple con lo que yo considero casi un poema, que es indicar actividad física y alimentación saludable, pero con un sentimiento muy pesimista sobre esto. Por tanto, se aboca más a la polipíldora, a tratar sus problemas de glucemia, su colesterol, sus dislipemias en definitiva, su presión arterial, y ahí va más enfocada la prescripción de esta supuesta prevención primaria, ¿no? O sea, prevenir eventos. Ahora yo les preguntaría si ustedes consideran si realmente esto es una prevención primaria, ¿sí? Con una patología ya instalada, ¿sí? Yo creo que la única forma de prevención primaria es la que pueden hacer todos aquellos que traten con niños o acompañen a los niños en su crecimiento, porque ahí es la única forma de evitar una patología. Lo demás estamos tratando, previniendo complicaciones, ¿no? En el mejor de los casos. Es así que hoy en día tenemos 60 a 70% de causas de muerte y mortalidad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Y por supuesto que son mucho mayores en porcentaje que el COVID, que las enfermedades infecciosas, las neoplasias y demás, y que no se las toma con la severidad que debería, ¿no? Si ustedes se fijan en las publicaciones de las distintas sociedades científicas de cardiología, hay múltiples papers y publicaciones que hablan de tratar a los niños, de evitar la obesidad en el niño y el sedentarismo, porque se sabe mundialmente que ahí es el origen del problema, ¿sí? Nosotros que estamos tratando con niños debemos enfocarlo de esa manera también. Entonces, una vez hablado de esto, pensemos qué podemos hacer como personal de salud. Y hablo de todos, no del que prescribe, que es el médico, sino del enfermero, el agente sanitario y demás, todos los que tengan contacto con la salud, que en definitiva la población los relaciona a la salud. Creo que en principio debemos tener la actitud, no solo del consultorio, de hablar plenamente con el papá o la mamá, sino también de mostrar la actitud. Quiero decir, si trabajo de bombero, debo estar vestido de bombero, al menos un traje rojo tengo que tener, si no nadie sabe que soy eso, por más que lo diga a gritos, ¿sí? Entonces, el hecho de que un personal de salud, una vez terminada su actividad laboral, pueda ponerse un short y unas zapatillas y hacer actividad física al aire libre, donde lo puedan ver todos, no por
no por hacer un acto de altruismo, sino por su convicción real de que debe conservar su salud. Esto es un mensaje para la sociedad. Y sobre todo esto en las localidades más chicas, donde el médico tiene una relación muy estrecha con la población. Por tanto, no dudo que los padres se van a abocar a eso. Y no es que estoy hablando de actividad física en el adulto, ¿sí? Porque la conclusión de esto es que los niños van a imitar la actitud de los padres. Y va a ser esto mucho más efectivo que hablar horas y horas en un consultorio. Todos los que tratamos con niños sabemos que los niños son un producto de lo que pasa en la casa, ¿no? Entonces no van a tener otra posibilidad que imitar lo que hacen sus papás, ¿sí? Pensemos qué actividades puede hacer un niño y qué actividades no puede hacer. Bueno, son muy pocas las situaciones en la vida de una persona, no solo de un niño, de una persona, con patologías en las cuales la actividad física no puede ser realizada. En esto tenemos que tener en cuenta casos muy extremos como una diabetes descompensada, una hipoglucemia, un síndrome coronario agudo. Fuera de eso, todas las demás situaciones de patología se pueden adaptar para hacer actividad física y obtener beneficios a partir de ella, ¿sí? En el caso de los niños, habrá que observar algunas pautas. Por ejemplo, es muy poco probable que a un niño le guste hacer una actividad monótona y bastante pasiva como es salir a caminar, como lo hacen los adultos, que no está mal, pero el niño necesita otra actitud. Necesita que la actividad física sea lúdica, sea un juego, tenga algún incremento de tipo psicológico para jugar, para participar. ¿Sí? Todo lo que sea competencia, todo lo que sea superar a otro niño, es lo que le va a llamar la atención. ¿Sí? Los juegos con pelota, los juegos de carrera, es lo que más le va a atraer. Si bien en lo que son las actividades físicas hay dos grandes divisiones, que son la actividad física aeróbica, que es aquella que nos permite disponer de oxígeno para lograr una conversación prácticamente normal. Se habla de una actividad física de tipo intermedia o moderada, ¿sí? Esta es la que mejor podría controlar los niveles de glucemia, de lípidos, el control de peso, pero lamentablemente es la que les decía que es la más monótona y que el niño no se va a aferrar a esta, ¿sí? La otra actividad, el otro tipo de actividad es la actividad anaeróbica, que es la donde participa más la velocidad y la fuerza, donde no disponemos de una característica clínica, no disponemos de oxígeno suficiente para entablar una relación, una conversación con otra persona en forma continua, ¿sí? Donde participa la fuerza, la velocidad, como las carreras, como el levantamiento de pesas o los ejercicios con mucha fuerza, como trepar, por ejemplo, las luchas que suelen hacer los niños. Todo esto son anaeróbicas, no tienen el efecto en cuanto a la glucemia, los lípidos y el peso y demás, pero sí producen el gran efecto de la adherencia en los niños. Por esto hay que tratar de combinar las actividades siempre, ¿no? También como algunos criterios a tener en cuenta, hay que pensar que el niño y el adulto no deberían hacer actividad física en ayunas, cosa que suele ocurrir nunca en ayunas. En el caso de los diabéticos, por supuesto, tienen que monitorearse previo a la actividad física para asegurar que tienen un valor de glucemia aceptable, entre 100 a 200. Por encima de esto no deberían hacer y por debajo de esto deberían compensar con algún hidrato de carbono previo. Bueno, de esto los diabetólogos les explicarán mucho mejor que yo, pero la actividad física la deben hacer en definitiva. También deben tener en cuenta que debemos alejarnos lo más posible de las horas de calor, de mayor calor, del mediodía, ¿sí? Sea hacia las últimas horas del día o las primeras horas de la mañana. Tratar de que usen ropas claras para evitar, tratar de reflejar los rayos solares y una gorra, hidratación adecuada, tener algún hidrato de carbono de suplemento por la posible presentación de hipoglucemia, sobre todo en los niños que están empezando con la actividad, ¿no? Que no manejan bien sus respuestas, todavía las desconocen. Una situación que a la gente le preocupa mucho, yo trabajo en cardiología aquí en mi hospital, y con mis compañeros vemos la totalidad de los niños que ingresan con diabetes, y una situación que les preocupa mucho a los médicos es qué riesgo cardíaco tiene.
Bueno, les puedo asegurar que nunca he visto un niño con problemas cardíacos, ¿sí? El problema cardíaco de un diabético se presenta a larga evolución de una diabetes que no ha sido bien tratada por la presentación de la arteriosclerosis, no en estos niños. Sí pueden tener problemas vasculares como la hipertensión arterial, de secundaria a un síndrome metabólico, que bueno, habrá que tratarlo y adaptar en la actividad física de ese niño en particular para que sea más efectiva, ¿no? Pensemos qué beneficios puede obtener un niño a partir de la actividad física. En principio, ser un niño más sociable, seguramente. Tener un sistema osteomuscular adecuado, un sistema osteomuscular fuerte, ¿sí? Tener un sistema cardiovascular adecuado, adaptado a la actividad física, ¿sí? Y tener mejor control de los niveles de glucemia, de lípidos, control de los sistemas que van a proveer la energía al organismo, ¿no? Control de peso, que es lo más importante en el caso de la diabetes, ¿no? Ahora pensemos qué tipo de actividades le podemos dar a nuestros niños. Bueno, las actividades pueden ser todas, todo lo que implique movimiento. Pueden ser deportes, pueden ser bailes, pueden ser artes marciales, puede ser gimnasia en la casa, ¿sí? Idealmente, fuera de la situación de pandemia, lo que podríamos hacer es, como sugerencia, es tratar de ubicar a los niños en un deporte o en una academia, lo cual, por un lado, nos asegura 3 o 4 días de actividad física que cubra su tiempo de trabajo, y el resto de los días nos queda para los papás para ingeniársela, para resolver la situación. Pensando que los niños deberían tener como indicación 7 días de actividad física durante 1 hora, ¿sí? Por supuesto que si hablamos de un niño que recién está empezando con la actividad física, no nos podemos poner a hacer 7 días. Empezaremos con 3 días, con 30 minutos, ¿sí? Iremos progresando en la cantidad de días hasta llegar a los 7 días. Y a partir de ahí empezaremos a sumar minutos al día hasta el objetivo final de 7 días y 31 horas, ¿no? En cuanto a lo que les decía, lo ideal es incluirlo en algún deporte que no solo le va a desarrollar algunas capacidades físicas a las que ese deporte le provea, puede ser básquet, fútbol, tenis, gimnasia artística, patín, cesto, vóley, lo que fuera, le va a proveer las capacidades físicas de esa actividad, la actividad física reglada 3 o 4 veces por semana, y le va a proveer de disciplina a ese niño, ¿sí? Los otros días son los que los papás tendremos que vernosla para resolverlos, ¿sí? Tratar de que haga 1 hora por día, y esa hora puede ser en forma continua o puede ser dividida en horas de la mañana y horas de la tarde, 30 minutos y 30 minutos, o lo que fuera viable, ¿sí? En el caso que puedan salir a trabajar a la calle, digamos, al aire libre, pueden asistir a una plaza, permitirle que haga todos los trabajos de juegos que hay en la plaza, puede ir a una canchita de básquet que tenga un aro y tirar al aro, puede jugar con el papá o la mamá fútbol también, con los hermanitos o algún amigo, puede hacer carreras, pueden hacer bicicleta, ¿sí? Tratar de redondear 1 hora en estas actividades. En el caso que haya necesidad de aislamiento estricto, por ejemplo, todo se desarrollará en la casa, y esto parece muy complicado, pero bueno, hay formas de hacerlo. Por ejemplo, si tiene un pasillo importante, un espacio importante, se pueden organizar carreras con obstáculos, carreras de saltos, carreras de embolsados que se hacían en otras épocas. Se puede poner un aro en la casa y que el niño tire al aro. Se puede dibujar un arco en la pared y se juega al fútbol en la casa también. Se puede colgar una soga gruesa haciéndole nudos en altura, con un colchón en la parte baja para evitar accidentes, y enseñarle a trepar, ¿por qué no? Los papás también, o sea, de hecho, se descarta que el papá tiene que ser una compañía indispensable en esto. No solo que lo tiene que acompañar, sino que tiene que estar maquillado como tal. No, aquí no vale ir de camisa y jean y zapatos, sino que también tiene que ser un partícipe de la actividad. Es la forma más efectiva de que esto funcione. Por tanto, en esto de trabajar en la casa, también tendrá que ponerse a trabajar.
Y aunque no entienda nada ni conozca nada de actividad física, solo con ponerse frente al hijo y pensar que queremos mover todas las articulaciones de nuestro organismo, desde el cuello hacia abajo, con movimientos de flexión y extensión, movimientos de los hombros en flexión y extensión, en circunducción, movimientos del tronco sobre el abdomen, sobre las piernas, realizando abdominales, movimientos de rotación de la cadera, espinales, sentadillas, estocadas. Son múltiples ejercicios que, aún trabajándolos en una colchoneta o en una colcha en la casa, el niño lo va a imitar y lo puede hacer. De otra manera, podemos apelar también a nuestro actual amigo enemigo, que es la tecnología. En cuanto a los chicos, está cada día más complicado, pero en este caso nos puede ayudar, que en plataformas como YouTube podemos encontrar todos los canales que nos provean de herramientas para trabajar con los chicos, como actividades físicas en niños, ¿sí? Hay clases que duran 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y uno puede ir progresando incluso con ellas a lo largo del tiempo, con una periodicidad preparada, dado que está hecha por profesores de educación física. También hay clases de zumba, clases de gimnasia artística, artes marciales. Todo esto puede hacerse a través de lo virtual, ¿no? Como ven, todas las actividades son viables, no hay un protocolo específico porque las personas son variables, los gustos son diferentes, las situaciones de cada uno son diferentes y hay que adaptarse a cada una de ellas. Lo único que no podemos negociar en que no haya actividad física. Hay casos donde, bueno, estamos hablando de diabetes y sabemos que la actividad física es un pilar fundamental. Por tanto, como padre, realizo la prescripción, la indicación de cómo trabajar con los papás, con los niños, y si a la semana viene una madre, un padre y me dice, no hay caso, no hay manera, no quiere hacer nada, no puedo ser permisivo y aceptar esto, ¿sí? De la misma manera les planteo una situación X. Si reciben un niño de 5 o 6 años con una angina pultácea, cualquiera de ustedes le daría una penicilina y no tolerarían que venga el día siguiente la madre a decir no toma la penicilina. Tomarían una benzatínica y se acabó el problema. Nadie se va a arriesgar a una fiebre reumática o una glomerulonefritis, ¿no? De esta manera, de la misma manera, nosotros tenemos que actuar respecto a la diabetes. Porque si nosotros consentimos el hecho de que no haya actividad física, estamos siendo cómplices de un desenlace totalmente sabido. Así que como ven, no hay patrones muy estructurados sobre esto, sino que hay que adaptarse a cada niño, a cada situación, incluso a situaciones epidemiológicas, pero lo único que no se negocia es no hacer. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para el doctor, muchas gracias al doctor por nuevamente acompañarnos. Siempre está atento al servicio a él en lo que pedimos. Y dejamos abierto para alguna pregunta que quieran hacerle al doctor. Esperamos un minutito. En general siempre le decimos a los papás que es el ejemplo lo más importante que nosotros tenemos para dejarles a nuestros hijos, y que en este caso también, no solamente con la alimentación, sino con la actividad física, ponemos mucho énfasis, le decimos que es como una pata de la mesa. Si el tratamiento de la diabetes es como una mesa que tiene 4 patas, y una de esas patas es la actividad física, y si eso falta, siempre la mesa va a estar inclinada hacia un lado y faltará algo para que esté nivelado. Lo mismo pasa con el tratamiento de la diabetes. Por medio de contesto a Milagros, ya vamos a hablar respecto a lo de los dossiers. Ya les voy a explicar todo eso. ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Algún canal de YouTube para ver? Micaela Catáneo, te comento, Micaela, en YouTube simplemente tienes que ingresar, hacer una búsqueda como actividad física para niños,
Y te van a salir múltiples canales donde puedes optar y están divididos por iniciados, por edades, por lo que quieras buscar. No hay un canal específico porque son miles. Así que búscalo y elegí el que más te guste. O sea, trata de que tenga algún profesor, nada más que sea, eso sí hay que tener cuidado, que sea hecho por algún personal idóneo, ¿no? Para evitar que sean situaciones de riesgo las que se estén mostrando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, creo que si estamos... Están todos cerrados los micrófonos. Sí. Ah, pero con el chat. Pueden activar los micrófonos si alguien quiere hablar. Yo lo activo, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro, que es el día 15, creo, donde va a hablar la licenciada Rojo sobre alimentación saludable en el paciente pediátrico y en el paciente con diabetes tipo 1, tipo 2, insulino resistencia. Respecto a lo de los dossiers que preguntaba la doctora, tienen que mandar un mail al servicio, al mail del servicio, que ya les voy a decir, les voy a recordar acá en el chat para que lo tengan agendado, y ahí directamente les ponemos las indicaciones para ingresar al Edmodo. Ahí en el Edmodo están todos los dossiers. Así que bueno, si no hay más preguntas, nos encontramos el 15. Hasta luego a todos y que anden muy bien. Hasta luego.